Hace aproximadamente una década se descubrieron en Galicia helechos gigantes, helechos de más de 4 metros de longitud. Extrañados, miraron a qué especie de helecho se trataba y vieron que procedía de Australia, por lo que dedujeron que posiblemente habían sido traídos hasta Galicia desde las antípodas por unos monjes de un monasterio cercanos 2 siglos antes. En la actualidad, estos helechos arborescentes son muy escasos y se trabaja para conservarlos. Se ha hablado de los helechos. Ajá. Yo pienso, si no vendrían a lo mejor en las raíces de los eucaliptos que tanto se trajeron en el siglo XIX. Pues Porque es una historia bonita y misteriosa, desde luego. Nuestro invitado de hoy, que es un experto en el tema, le podemos preguntar todo este tipo de cosas. sí, porque ten en cuenta que el helecho es una planta tan primitiva, tan antigua. Claro, era debía ser lo que comían los dinosaurios. Y yo los helechares que he visto en el norte, pues me he metido a veces helechares que me llegan hasta, bueno, a veces casi te tapan en el norte. Pero, sí. pero de ese tamaño, pues yo pienso que si no son de aquí, ¿de dónde son? Se baraja la hipótesis, había un monasterio que traían plantas medicinales de todo el mundo y se baraja, pero vamos, yo creo que confirmado y contrastado no está, que lo trajeran esos monjes 200 años antes como planta medicinal. Pero bueno, ya nos contará luego el invitado, que es atractivo. Vamos a contarles una bonita historia de helechos arborescentes en Galicia. Nos lo va a narrar un especialista, Noé Ferreira. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué historia más buena esta de los helechos. Curiosa, por lo menos, sí. Curiosa, por lo menos, sí. A ver, ahora estamos José Chu y yo divagando sobre el asunto y seguro que a Manuel también, como estás, te alucina el tema. Sí, fíjate que, Juan, con todos los viajes que hemos hecho por ahí a las selvas tropicales y demás, que ver helechos arborescentes es todo un acontecimiento, ¿no? Y bueno, de repente pues saber que tenemos unos cuantos ejemplares en Galicia. Cuéntanos la historia más o menos breve y luego vemos el vídeo. Muy bien. Bueno, los helechos fueron descubiertos en el año 2002, si mal no recuerdo. 2002. Sí, en un pequeño regato al sur de la provincia de Pontevedra. ¿Los ve un botánico o así se queda helado? Se quedaron helados, sí. Que Porque tienen eran 4 metros así, ¿no? Los más grandes tenían entre 3 y 4 metros. Fíjate. Eran una docena de ejemplares de un porte interesante. Y luego había una treintena que eran pequeños esporófitos. El problema es que en el año 2006 hubo una ola de incendios que arrasó la población de helechos. Solo sobrevivieron los de mayor porte, quedaron 12 ejemplares. Y luego ya vinieron las riadas en otoño, se llevaron por delante 3 ejemplares. A esto se sumó el expolio de 3 nuevos ejemplares para jardines particulares. Ajá. Y en el año 2012 unas nuevas riadas dejaron la población al nivel que la tenemos hoy, con 4 ejemplares. 4 ejemplares, bien, solo, ¿no? Entonces, cuando sale la inquietud de conservar esta especie de helecho, más por el valor cultural que tienen, ya que fueron traídos por los monjes del monasterio de Oya, que está a 1 kilómetro. Pero esa es la hipótesis que os imagináis. Es decir, se sabe que los helechos tienen propiedades medicinales, se sabe que los monjes viajaron a esta zona, a las Indias Orientales, y trajeron, entre otras especies, un siglo más tarde, por ejemplo, el eucalipto. Sí. Entonces se presenta como el más probable origen, claro, y está registrado dentro de las actas de los monasterios que se utilizaba esta especie con fines medicinales. Ajá, sí, o sea que con lo cual, claro, es seguro que la trajeron, falta saber quién exactamente y en qué momento exacto se... Bueno, vamos a verlos y seguimos hablando del tema. Las costas atlánticas del sur de Galicia están presididas por un noble edificio que durante siglos se mantuvo vigilante, celoso por mantener el orden en su territorio. El monasterio de Oya, residencia de los monjes guerreros cistercienses, custodia recio al paso de los años el horizonte gallego. Eran monjes dedicados tanto a las tareas religiosas como a las tareas defensivas por la localización del monasterio, que es el único de la orden que se encuentra a orillas del Atlántico. Entonces tenían que defender la costa y el pueblo de los ataques de corsarios turcos o ingleses. A partir
partir del año 1600 adquirió una importancia muy grande tanto la enfermería como la botica del monasterio, y para suministrar a esta botica se creó un jardín botánico y se introdujeron especies vegetales con fines medicinales. Aguas arriba de un arroyo cercano, encontramos una de las especies botánicas traídas aquí desde las antípodas para nutrir la botica. Estos son los helechos arbóreos. Cuando se descubrió la población en el año 2002, pues había unos 12 ejemplares que tenían un porte comprendido entre 1 y 3 metros de altura, y luego había unos 30 ejemplares, pequeños esporófitos, que se reprodujeron de manera autónoma a partir de estos anteriores. El sitio en el que se encuentran tiene unas características muy parecidas a sus regiones de origen. Vienen de Australia, concretamente del sur de Australia, unas temperaturas constantes a lo largo de todo el año, sombra, y están en la orilla de un regato, y esto hizo que desde hace más de 200 años la población se mantenga en esta esquina de Galicia. Toda una joya botánica creciendo espléndida y acariciada por la brisa marina. En el año 2006 hubo una ola de incendios que asoló toda Galicia en general y el Baixo Miño en concreto. Y con él 800 hectáreas de montes se redujeron a cenizas aquí solo en el ayuntamiento de Oia. Con ellos ardieron también los helechos arbóreos, y con las posteriores lluvias del otoño se produjeron unas riadas bastante importantes que se llevaron consigo una parte de esta población, quedando reducida a tan solo 6 ejemplares. En el año 2011, nuevas crecidas de los ríos se llevaron consigo 2 nuevos ejemplares, y actualmente la población cuenta tan solo con 4 ejemplares, lo que motivó la puesta en marcha del plan de recuperación de esta especie. Lo que hacemos es una siembra directa sobre distintos sustratos, le proporcionamos condiciones de temperatura constante, humedad, y esperamos a que se reproduzcan. Una vez alcanzan el tamaño de 5 centímetros aproximadamente, son trasplantados a nuevos recipientes. Y ya cuando tengan un tamaño de aproximadamente 10 centímetros, se traen al regato y se instalarán en su nueva ubicación, ya para formar parte de esta población de helechos arbóreos. Aquí sobre el terreno lo que llevamos a cabo son tareas de reproducción vegetativa a través de acodo de los ejemplares existentes, que en la próxima primavera nos va a permitir reintroducir nuevos ejemplares en el regato una vez se estabilice un poco el cauce. Asociado a este proyecto de recuperación viene una recuperación del hábitat, tanto de especies vegetales y de especies animales, en la medida de cómo aumenta la calidad del hábitat. En ese sentido, la presencia de anfibios en el ecosistema o la presencia de carnívoros nos está dando una calidad del hábitat, una medida de la calidad del hábitat. El objetivo final es eso, recuperar los 42 ejemplares que había anteriormente a la situación anterior del 2006 y mantener un pequeño remanente de ejemplares, tanto en vivero, por si alguno de estos se muriera o una nueva ola de incendios acabara con los existentes. Porque creo que es importante el conservar todo lo que es el interés cultural, no solo de estos helechos, sino de todo lo que nos rodea, todos nuestros ancestros, lo que estuvieron haciendo y lo que llega hasta nuestros días, creo que es importante el conservarlo para que quede para generaciones futuras. Noé, me sorprende, me hace gracia que se haya decidido proteger estos helechos, porque supongo que la otra opción sería erradicarlos al considerarlos especies exóticas introducidas. Como pasa a veces, como que no hay término medio, o te vas a un extremo o al otro. Hay término medio, es el ejemplo, ¿no? Es decir, es una especie exótica, pero no es una especie invasora, hay una clara diferencia.
Es decir, lleva más de 200 años ahí, probablemente 250. En ese tiempo, 12 ejemplares consiguieron llegar a los 3 metros. Es decir, tienen unas condiciones de humedad y temperatura muy estrictas para sobrevivir. Aguantan las heladas, pero hasta menos 5 grados como mucho y se mueren. Es decir, fuera de ese valle, lo más probable es que no sobreviviera la población. Y no cumple las condiciones específicas de las especies invasoras. Por ejemplo, el rápido crecimiento. La especie crece a una tasa de 3-5 centímetros anuales, tarda 10 años en formar un pequeño tronco y 20 años en comenzar a reproducirse. Lo mismo la llevas a otro valle y se dispara como... No, sí, no estoy en contra, no, simplemente es un análisis de cómo en España pueden, depende... O sea, yo tropecé el ucho, que no es invasor, que hay poquísimos en un río de Salamanca y tal, no sabía cómo considerárselo. Hay una asociación naturalista que trata de protegerlo, mientras que por otro lado se la ha considerado especie exótica introducida y a erradicar y tal, ¿no? Pero vamos, hombre, tienes toda razón, hay 4. Nunca mejor dicho, 4 de verdad, no es un decirlo de que hay 4. Oye, ¿hace cuánto tiempo se cree que fueron introducidos? Bueno, ahora nos estamos sumergidos un poco en un proceso de investigación histórica para saber en el momento que pudieron ser traídos. Se presenta un fraile del monasterio de Oya, el fray Manuel de Aravaca, que murió en el año 1759, como el más probable introductor de la especie, con lo cual tuvo que ser introducida antes de 1759. Este fraile fue el responsable de la botica del monasterio. Están registrados viajes por las Indias Orientales que realizó pues, antes de su muerte, con lo cual por ahí andaría la fecha. Sí. ¿Qué propiedades curativas se piensa que podían tener estos helechos? Bueno, el único registro que se conserva, es decir, está registrado que se usaba, que formaba parte de la botica, pero hasta el momento lo único que tenemos constancia es que tiene propiedades antihemorrágicas, lo que viene muy relacionado con lo que se comentaba en el vídeo de la acción defensiva de la costa que desarrollaban estos monjes frente a corsarios turcos y el gran número de bajas, y entonces necesitaban unas especies que pudieran solventar y curar a los enfermos. Claro. Sí, no, le quería preguntar eso mismo, Juan, que era una historia muy bonita, porque además le llamaban a los monjes como milicianos o militares. Monjes artilleros, porque el monasterio estaba dotado de una artillería para defender a los barcos que acudían a refugiarse en la bahía, sí. Eran curas trabucaires, desde luego, de los que echaban mano al arma sin problema a la primera, sí, sin ningún reparo, vamos. Sí. Qué bárbaro. Oye, entonces, tú has redactado un plan de recuperación, o vuestro grupo. La Asociación Naturalista Baixo Miño, sí, ¿no? Anaban, sí. Ajá. Y, entre otras cosas, ¿qué tratáis de hacer? Creo que recuperar el hábitat también adecuado. Es decir, en este momento, después de los incendios, quedó la vegetación bastante arrasada, se conservan algunos árboles, principalmente eucaliptos, pero aumentó el grado de insolación, el cauce del río está totalmente desequilibrado hídricamente, hay avenidas, hay periodos de sequía, una situación que no es normal en estas partes de Galicia. Lo normal es que el regato lleve agua todo el año. Entonces eso está llevando a que los helechos se encuentren en una situación un poco precaria. Entonces, antes de cualquier cosa, será necesario restaurar el hábitat, realizar tareas de reforestación, seguimiento y erradicación, por otra parte, de especies exóticas invasoras. Claro. Entonces, en estas nos encontramos ahora. Le dimos un plazo de 5 años para realizar el plan. Y, bueno, los resultados que estamos obteniendo en este primer año son bastante satisfactorios. Ya casi alcanzamos el número de 30 pequeños ejemplares. ¿Ha sido difícil conseguir reproducirlos? No, desde la primera prueba realmente conseguimos obtener ejemplares. Las primeras pruebas se iniciaron en el año 2011. En el año 2012 pusimos en marcha el plan. Curiosamente, en el año 2012 fracasaron todas las pruebas realizadas con distintos sustratos. Obtuvimos también las primeras pruebas fácilmente, pequeños ejemplares a través de los acodos que salían en el vídeo. Con lo cual, el plan se ve que es posible que tenga un éxito bastante satisfactorio y antes del periodo previsto. ¿Qué apoyos a nivel institucional contáis para llevar a cabo este proyecto, este plan de recuperación? Bueno, es un proyecto muy pequeñito, con lo cual no es necesaria una fuente de financiación específica para desarrollar. Es más una cuestión humana, de esfuerzo humano, de ir cada X tiempo a visitar el regato, comprobar el estado, comprobar cómo van los nuevos ejemplares que se obtienen, más que una cuestión económica. Es decir, aún así se necesita una pequeña cantidad de dinero destinado principalmente a desplazamientos. Pero la asociación se nutre principalmente de los fondos de los socios,
de la colaboración en proyectos europeos como Team Niño, de las aportaciones de entidades como la norteamericana Within Foundation y luego subvenciones, que aunque en este momento no es el mejor, subvenciones de la administración tanto local como autonómica. ¿Se parece Galicia y el hábitat gallego al hábitat original de los helechos? Bueno, sí, es decir, incluso las condiciones del suelo, condiciones ácidas del sustrato son bastante semejantes. Esos helechos, al contrario que en Galicia, que los encontramos casi a la orilla del mar, en su hábitat de origen habitan regiones altas tirando hacia la montaña. Pero condiciones de temperatura y humedad son bastante semejantes a su hábitat de origen. ¿Has llegado a viajar al hábitat original para verlos allí? Por el momento no. Sería esencial que el especialista... Sí. Estoy pendiente de realizarlo. Espero poder hacerlo algún día. Y además del fuego y las riadas, que ya nos has comentado, ¿qué otras amenazas crees tú que son preocupantes? Bueno, es decir, se registró, como decía antes, expolio de algunos ejemplares, de 3 para jardines particulares. No están protegidos por una legislación específica, a excepción de unos ejemplares que se encuentran en el Pazo de Ribadulla, en Galicia, que están considerados dentro del catálogo gallego de árboles singulares. Sería interesante tratar de incluir a esos ejemplares también en este catálogo para darle una protección y evitar así este futuro posible expolio de nuevos ejemplares, pero yo creo que cada vez la gente está más concienciada de la importancia tanto cultural, natural y como un elemento que atrae el turismo a la comarca. Muy bien, Noé, pues mira, te vamos a dar esto como recuerdo. Bueno, no te digo que lo pongas cerquita de los helechos, no la vayamos a liar. Eso es una encinita abulense que va a tirar para arriba donde la pongas. Muchas Muy agradecida. gracias a vosotros. Muy bien. Joséchu, o mucho me equivoco, o has pintado un paisaje australiano, a lo mejor por... Sí, como en el programa anterior me había ido al polo y ahora me he trasladado a otro paisaje, Australia, pero no con su fauna autóctona, sino con... A lo mejor hablando de búfalos es que estaba aquí, en el espacio de caza y ahora de Australia. Es que no sé por qué se me ha ocurrido cuando hemos empezado hablando con el primer invitado, que era un cazador, que había estado cazando con flecha, un búfalo. Digo, pero si es que estos bufalazos, que son animales de casi 1 tonelada de peso, como una flecha puede... Oye, que ya me he dado cuenta que sí. Es muy dañina, es muy dañina. Que los arcos... La flecha, y es que la presencia de este animalazo... Fíjate. Porque es que son así, sí, son bestias, son verdaderos. Míralo. Un animal que pesa 1 tonelada. Y me he ido a Australia australiano. En una charca con sus eucaliptos por detrás. Digo que son eucaliptos. Sí, son eucaliptos, se ve, que son eucaliptos. No sé. Te ha faltado un helechillo arborescente en una esquina, te ha faltado. Bueno. Yo es que, hombre, la botánica no deja de estar unida. Para mí es la fauna y la flora son lo mismo. Son los animales, son la vida. La vida del planeta, tú lo has dicho. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy agradeciéndoos de corazón vuestra presencia a todos los invitados y también, como no, la atención que nos dispensan nuestros espectadores. Nos vemos dentro de prontito en Veda Abierta. Adiós.